La humanidad nunca estuvo destinada a ganar, o al menos eso era lo que creía la galaxia. En la vasta jerarquía de la vida inteligente, donde civilizaciones ancestrales se extendían a lo largo de años luz y dominaban tecnologías capaces de doblar el tiempo, colapsar estrellas y reescribir las leyes mismas de la física, los humanos no eran más que una nota al pie, una anomalía estadística, una especie frágil aferrada a un pequeño mundo azul que orbitaba una estrella común en un rincón silencioso y olvidado del universo. Fueron estudiados brevemente, catalogados como emocionalmente inestables, tecnológicamente primitivos y físicamente ineficientes, y luego descartados. Para la galaxia, su destino ya estaba escrito: desaparecer antes siquiera de volverse relevantes. Pero lo que la galaxia nunca entendió, lo que jamás pudo medir, fue la variable que cambiaría todo: la naturaleza indomable, irracional y absolutamente impredecible del espíritu humano. El primer contacto no llegó con celebraciones ni mensajes de paz, llegó en silencio. Sondas alienígenas se deslizaron en la órbita terrestre, escaneando océanos, ciudades, incluso mentes. Se recopilaron datos, se ejecutaron simulaciones y se llegó a una conclusión clara: la humanidad estaba dividida, siempre en conflicto. Guerras por territorio, recursos, ideologías, incluso por ideas. Su historia estaba marcada por el caos. Comparados con los imperios galácticos perfectamente unificados, los humanos parecían rotos, incapaces de cooperar a gran escala. Y sin embargo, dentro de ese caos había algo extraordinario. Los humanos no solo sobrevivían a la adversidad, la transformaban, aprendían de ella, evolucionaban gracias a ella. El verdadero encuentro no llegó con diplomáticos, sino con invasores. Un imperio galáctico dominante, seguro de su superioridad, vio la Tierra como una conquista fácil. Para ellos era una operación rutinaria, otro mundo primitivo que absorber, otro recurso que explotar, otra especie que esclavizar o eliminar. Sus flotas entraron al sistema solar con una confianza absoluta, esperando rendición en cuestión de horas. Lo que encontraron fue resistencia. Desorganizada, desesperada, tecnológicamente inferior, pero resistencia al fin. Las fuerzas humanas, fragmentadas y sin preparación para una guerra extraterrestre, hicieron lo impensable: se unieron. Viejos enemigos lucharon hombro a hombro, naciones enfrentadas durante siglos dejaron de lado sus diferencias. Pero lo que realmente desconcertó a los invasores no fue la estrategia, fue la determinación. Arrasaron satélites, destruyeron redes de comunicación, incendiaron ciudades enteras. Según todos los cálculos, la humanidad debía caer en días, pero no lo hizo. Incluso mientras todo se derrumbaba, los humanos se adaptaban. Redes civiles se convirtieron en sistemas de comunicación. Ingenieros transformaron tecnología obsoleta en armas improvisadas. Científicos trabajaron sin descanso, no con conocimiento superior, sino con pura insistencia. Los humanos no esperaban soluciones perfectas. Actuaban, fallaban, aprendían y volvían a intentar. Era caótico, era ineficiente. Y era algo que los invasores nunca habían visto. Semanas se convirtieron en meses y lo imposible empezó a suceder. El imperio invasor, conquistador de decenas de mundos, quedó estancado, no por fuerza, sino por imprevisibilidad. Las tácticas humanas no seguían ninguna regla conocida. Usaban tecnología antigua de formas nuevas, convertían debilidad en ventaja, y lo más aterrador de todo, nunca se rendían. Luchaban hasta el último aliento, no por órdenes, sino por convicción. La galaxia comenzó a observar, primero con burla, luego con curiosidad y finalmente con inquietud. ¿Cómo era posible que una especie tan primitiva resistiera? Los modelos fallaban, las predicciones colapsaban, la humanidad no seguía ninguna regla conocida, tomaban riesgos irracionales, sacrificaban todo por un objetivo mayor y sobre todo se inspiraban unos a otros de una forma que ninguna civilización había logrado comprender.
Entonces ocurrió lo inesperado. Bajo la presión de la extinción, la humanidad evolucionó, no lentamente, sino de forma explosiva. En cuestión de meses, su tecnología avanzó siglos. Armas alienígenas fueron adaptadas, sistemas de propulsión reinventados, inteligencias artificiales liberadas con un propósito claro: sobrevivir. La humanidad dejó de resistir y empezó a cambiar el juego. El punto de inflexión no fue una gran victoria, sino un acto imposible. Una pequeña flota humana, superada en número y poder, logró lo impensable: desactivar la nave insignia enemiga. No destruirla, capturarla. Ese momento lo cambió todo. Con ese conocimiento, los humanos ya no eran presas, se convirtieron en cazadores. Lanzaron contraataques, atacaron suministros, rompieron comunicaciones, encontraron debilidades invisibles para sus enemigos. El imperio, por primera vez en su historia, tuvo que adaptarse y no supo cómo. Porque la humanidad no luchaba con lógica pura, luchaba con intuición, emoción y una persistencia inquebrantable. Otras especies comenzaron a observar, con respeto. Algunas ayudaron en secreto, otras simplemente esperaron, pero todas entendieron algo: la humanidad no iba a desaparecer. Y cuando llegó la fase final de la guerra, ya no se trataba de sobrevivir, sino de reclamar su lugar en el universo. Las batallas se extendieron por sistemas enteros, humanos luchando en múltiples frentes, ya no como víctimas, sino como una fuerza imparable. Habían visto la grandeza de la galaxia y decidieron que ellos también podían alcanzarla, y si alguien intentaba detenerlos, lo enfrentarían. Cuando la guerra terminó, no fue con la destrucción total del enemigo, sino con su retirada. Por primera vez, el imperio eligió huir, no porque no pudiera ganar, sino porque el costo era demasiado alto. La humanidad ya no era débil, era impredecible, y eso la hacía peligrosa. Después de la guerra, la galaxia tuvo que replantearse todo. La humanidad había demostrado que el verdadero poder no reside solo en la tecnología, sino en la voluntad, que incluso una especie imperfecta puede desafiar lo imposible. Y más importante aún, había ganado algo que nadie esperaba: respeto. La humanidad entró en el escenario galáctico no como conquistadora, sino como sobreviviente, marcada por la guerra, impulsada por la innovación y definida por una verdad simple: nunca rendirse, porque en un universo donde todo podía predecirse, los humanos eran la excepción, la especie que debía perder, pero no lo hizo, la anomalía que rompió todas las reglas, el último contendiente que terminó ganando, y el que cambió la historia para siempre.